Muy bien. Ante todo, muy buenas tardes otra vez con todos. En la sesión académica del día de hoy vamos a conversar acerca de la aproximación a los tumores cerebrales. Entonces, empezaremos diciendo que para poder admitir, para poder analizar, perdón, estoy viendo esto de admitir cada rato. Para poder analizar la... Uy, caramba, ¿qué es esto? Para poder analizar los tumores cerebrales, tenemos que enfocarlos no solamente desde el punto de vista de imagen, sino principalmente, al igual que otras patologías eh, neurológicas, a través de la evaluación de la epidemiología, además del cuadro clínico. Entonces, cuando uno tiene un tumor cerebral o se enfrenta a un tumor cerebral, primero hay que pensar cuáles son los tumores más frecuentemente encontrados. Luego de plantear esa interrogante, evaluamos la edad del paciente. Es decir, tenemos que tener en mente cuáles son los más frecuentes y luego saber la edad. Entonces, es diferente la presentación de tumores en menores de 2 años, en edad pediátrica, mayores hasta 5 o 6 años, adolescentes, jóvenes y en adultos. Va a variar la frecuencia de distribución de los tumores intracraneales. Una vez, digamos, teniendo en contexto esto, vamos a buscar averiguar a través de las imágenes dónde se encuentra localizado el tumor o tumores, ¿no? Ya sea a nivel intraaxial o extraaxial. Entonces, esta primera diferenciación nos permite encontrar a los tumores más frecuentes, como por ejemplo veremos los meningiomas como extraaxiales e intraaxiales como por ejemplo propios del sistema nervioso, como los astrocitomas, por ejemplo. Luego veremos los compartimientos, es decir, independientemente de que sea intra o extraaxial, tenemos que ubicarlos. Por ejemplo, una lesión podría estar localizada dentro de la fosa craneal anterior o media o posterior. Si es también su localización a nivel de la silla turca, a nivel de la glándula pineal, a nivel de la cisterna del ángulo pontocerebeloso, la etiología va a cambiar. La otra pregunta es que nos hacemos al mismo tiempo es si esta lesión neoproliferativa cruza la línea media, es decir, si hace efecto de masa, tanto así que cruza la línea media. Aquí tenemos un grupo de tumores en particular, los linfomas, que podrían cruzar la línea media, por ejemplo, también glioblastomas que son propios del sistema nervioso, solo como ejemplos, ¿no? Lo otro es ya evaluar las características de la lesión neoproliferativa. Obviamente, tomamos en cuenta que la neuroradiología ahora evalúa las imágenes básicamente en resonancia magnética. También en tomografía como una aproximación inicial, pero en particular la resonancia magnética. Lo que nos interesa ver son particularidades de las lesiones neoproliferativas, como por ejemplo si presentan calcificaciones, si esas lesiones neoproliferativas presentan grasa, tienen componente quístico, por ejemplo, y cómo se van a comportar con las secuencias básicas de imágenes ponderadas en T1, en T2 o en difusión. Además, nos interesa saber el realce con el contraste, ya que dependiendo del tipo de lesión, puede presentar prominente realce, escaso realce o determinados patrones de realce con contraste, ¿no? Es decir, puede ser parcheado, periférico, anular, ¿no? O no presentar. Luego es el efecto que tienen los tumores sobre estructuras adyacentes. En particular, ya descrita el efecto de masa y el edema, que puede ser, digamos, estar junto con infiltración dependiendo de la naturaleza de la lesión, ¿no? Obviamente también nos preguntamos si hay una sola lesión o hay múltiples lesiones. Y como diferenciales, pensar siempre, a pesar de tener una apariencia tumoral, esa lesión que pensamos que sea neoproliferativa puede ser un pseudotumor. Llámese, por ejemplo, formas pseudotumorales de enfermedades desmielinizantes o, por ejemplo, infecciones que pueden simular tumores, ¿no? Muy bien. En la frecuencia diremos que a nivel del sistema nervioso central podemos encontrar un tercio de los grandes grupos. Por ejemplo,
Un tercio de los casos, en general, sin distinguir grupos etarios, se va a tratar de metástasis. De estos, por ejemplo, en la mujer, podríamos pensar en metástasis de cáncer de mama, en el varón de pulmón, y en general, ya sea un melanoma de tracto genitourinario o tracto gastrointestinal, en particular del colon. Un tercio van a ser lesiones gliales, es decir, de la glía. Entendamos glía que puede tratarse de células astrocíticas, astrocitos en general, la oligodendroglia y también células ependimarias, por ejemplo. Aunque de estos grupos, incluso de los plexos coroideos. En este grupo también podríamos entender que a pesar de existir estos 4 grandes subtipos, lo que nos vemos en frecuencia es que la mayoría de estos son astrocitomas. Y un grupo menor es oligodendrogliomas y los otros son menos frecuentes. Si pensamos en lesiones en general no gliales, la más frecuente es, como habíamos mencionado, el meningioma, ¿no? Obviamente su localización va a depender, es muy variable, en general puede localizarse, digamos, a nivel parafalcino, a nivel adyacente a las alas del hueso esfenoides, o también podría localizarse incluso a nivel de la cisterna del ángulo pontocerebeloso, por ejemplo, ¿no? A nivel paracelar también es una localización habitual. El schwannoma también puede localizarse típicamente en la cisterna del ángulo pontocerebeloso y de origen neuroglial es la segunda lesión neoproliferativa en frecuencia después del meningioma. Habíamos mencionado, junto con las localizaciones compartimentales distintas a lo que clásicamente se conoce en intracraneal, encontramos a la región pituitaria. Obviamente ahí vamos a tener adenomas como lo más común y también la región pineal, otro tipo de lesiones que discutiremos posteriormente. También los linfomas se consideran dentro de este grupo de lesiones neoproliferativas no gliales. Entonces, en conclusión, tenemos un tercio de lesiones gliales, un tercio de lesiones no gliales y un tercio de metástasis. Con respecto a la evolución con la edad, vemos que cuando hablamos de niños de menores de 2 años, las lesiones dependientes de los plexos coroideos, como los papilomas, son los más frecuentes, al igual que los teratomas y germinomas. Obviamente, mientras más se asciende en edad, encontramos lesiones más características de la edad pediátrica que están localizadas en fosa posterior. Ahí tenemos, por ejemplo, al ependimoma o al meduloblastoma. En lesiones localizadas a nivel de la silla turca, tenemos al craniofaringioma, que recordemos que tiene un pico tiene 2 picos, es bimodal, ¿no? Ya sea a nivel de edad pediátrica, pero también puede ser a nivel de personas en una edad mayor, ¿no? 50, 60 años de edad, por ejemplo, ¿no? Entonces, vemos que ya estos tumores son distintos, mientras más se incrementan los años, la posibilidad de encontrar estos tumores es mínima y se encuentran otro tipo de lesiones. Por ejemplo, si hablamos de lesiones intraaxiales, tenemos a los astrocitomas que, si bien es cierto, pueden acompañar con frecuencia al ser humano desde edades muy precoces, en particular son más frecuentes a nivel de la edad media, ¿no? Claro, entendamos que va a depender del tipo de lesión glial que se pueda presentar. Si podemos considerar en este grupo a lesiones de alto grado como los glioblastomas, obviamente estamos hablando de otro grado de diferenciación, pero pertenecen al grupo de lesiones gliales, ¿no? Tan igual como los oligodendrogliomas que también se pueden presentar en edades jóvenes, ¿no? Entonces, también vemos que, por ejemplo, en personas adultas que presentan lesiones neoproliferativas, típicamente con focos de apariencia quística en fosa posterior y un foco de baja señal en T2 o en SWAI, mejor dicho, presenta un componente, digamos, vascular, estamos hablando de un hemangioblastoma, ¿no? Luego tenemos otros tumores más frecuentes, como hemos mencionado, aquellos dependientes de la pituitaria. También ependimomas pueden presentarse, aunque no es lo más frecuente. Schwannomas, especialmente en la cisterna del ángulo pontocerebeloso, y cuando son más adultos, hablamos a partir de 50 a 60 años de edad, además de los astrocitomas de bajo grado o de grado intermedio, se presentan lesiones gliales de alto grado que habíamos mencionado como los glioblastomas.
Junto a ellos están presentes las metástasis que llegan a tener preponderancia en edad mayor y también las lesiones extraxiales meningoteliales como los meningiomas, ¿no? Entonces, si tenemos que rescatar en general, diremos que en la edad adulta las metástasis y meningiomas siguen siendo los más frecuentes, ¿no? Entonces nos preguntamos cuáles son los tumores intraaxiales, pero haciendo una diferencia en pediatría, ¿no? Entonces, en la edad pediátrica tenemos que dividirlos si se localizan a nivel supratentorial o infratentorial. Si están a nivel supratentorial, tenemos que pensar en pediatría a los astrocitomas, perdón, los astrocitomas como lesiones neoproliferativas. No son tan frecuentes en comparación a los infratentoriales, que son los clásicamente descritos en edad pediátrica, ¿no? Los santoastrocitomas pleomórficos son otra posibilidad diagnóstica. Los PINET y DINET y los gangliogliomas entran en el diagnóstico diferencial, en particular con niños que presentan como debut crisis epilépticas, llámese en edad pediátrica en general, ¿no? Las lesiones infratentoriales son las más comúnmente encontradas o clásicamente encontradas, dentro de ellas en el cerebelo el compromiso de un astrocitoma pilocítico juvenil con un componente quístico y un componente sólido nodular excéntrico correspondería a un astrocitoma. Tenemos a los meduloblastomas, que también se localizan a nivel del cerebelo, por ejemplo, clásicamente, al igual que los ependimomas. Además de describirse los astrocitomas de tronco encefálico que se presentan especialmente a nivel protuberencial, ¿no? Entonces, dentro de estos dos grupos, diremos que tienen peculiaridades. En particular, cuando hablamos de DINET y ganglioglioma, por ejemplo, se encuentra más a nivel temporal, ¿no? Si queremos ubicarlos ya como una localización más específica a nivel supratentorial. Y a nivel infratentorial, como repetimos, los otros sistemas pilocíticos, como lesiones quísticas y componentes nodulares excéntricos sólidos, y además de componentes sólidos como los meduloblastomas o ependimomas. A nivel intraaxial, pero en el adulto, encontramos que las metástasis son las lesiones neoproliferativas más frecuentes, tanto a nivel supratentorial como a nivel infratentorial, incluso un poco más a nivel infratentorial. Es decir, si nosotros encontramos una lesión neoproliferativa, independientemente de su apariencia, única o múltiple, tenemos que plantear siempre como una posibilidad la que pueda corresponder a focos de diseminación secundaria. A nivel supratentorial, además, tenemos que plantear los gliomas, que corresponden a un 25% de los casos. Dentro de estos, los astrocitomas, que pueden ser fibrilares o anaplásicos, los oligodendrogliomas o las lesiones gliales de alto grado, como los glioblastomas, o glioblastomas multiformes, bien conocidos con este nombre. A nivel infratentorial, tenemos que mencionar, además, en el adulto, como habíamos visto en el diagrama acerca de la edad, no solamente las metástasis, sino típicamente los hemangioblastomas, ¿no? Muy bien. Lo otro que tenemos que describir es si es intra o extraaxial. Para esto nosotros tenemos que hacer una primera distinción, ¿no? Es decir, buscar signos que nos permitan saber si es que está dentro del parénquima cerebral o por fuera. Ya de por sí diremos que las lesiones extraaxiales de este grupo, el meningioma y el schwannoma, corresponderían al 80% de los casos. Es decir, esto debe estar en mi mente cuando busque una lesión neoproliferativa extraaxial. Si es intraaxial, los más frecuentes son metástasis y los astrocitomas. Dentro de este grupo, como les mencioné, los astrocitomas de bajo grado, de grado intermedio o anaplásicos, y de alto grado como los glioblastomas multiformes. Para esto tenemos algunos signos. Por ejemplo, que exista una hendidura de líquido cefalorraquídeo entre la lesión neoproliferativa y el parénquima encefálico, que en ese espacio líquido cefalorraquídeo existan vasos subaracnoideos y que se observe sustancia gris entre la lesión neoproliferativa y la sustancia blanca inmediatamente adyacente a la sustancia gris, ¿no? Además que debe haber un desplazamiento y expansión de ese espacio subaracnoideo y debe tener una base dural amplia y por estar cerca al hueso, condicionar, no en todos los casos, reacción perióstica, ¿no? Por ejemplo. Entonces, para esa distinción, por ejemplo, tenemos acá una imagen axial ponderada entre 2 a nivel de la fosa posterior, en el que podemos evidenciar como estructuras anatómicas normales la protuberancia anular, tenemos al pedúnculo cerebeloso medio y los hemisferios cerebelosos. Acá las flechas están indicando que existe una lesión neoproliferativa, ovoidea, aunque de bordes irregulares, que además están inmediatamente adyacentes al conducto auditivo interno del mismo lado y que se luce incluso ampliado.
Observamos cómo entre esta lesión que se evidencia de alta señal, aunque predominantemente, aunque irregular, se evidencia presencia de un espacio, incremento del espacio subaracnoideo, ¿no? Entonces, dentro de ese espacio subaracnoideo vemos que hay vasos como pequeñas imágenes puntiformes. Recordemos que este es un corte axial y probablemente este vaso tenga un recorrido longitudinal cráneo-caudal y por eso es que se ve como un punto, ¿no? Baja señal en T2, este es un vaso que está en el líquido, hay hendidura, el líquido cefalorraquídeo, y vemos cómo la lesión está adyacente a la porción petrosa del hueso temporal y que tiene una amplia base dural. Aunque esto podría corresponder al diferencial de un meningioma, se trataría de un schwannoma, porque ingresa y depende probablemente del nervio vestíbulo coclear, ¿no? Que está ampliando al conducto íntimo interno, que es su localización habitual. Muy bien. Entonces vemos en un gráfico cómo existen estos signos. Hay una ampliación para distinguir entre intra o extraaxial, un incremento del espacio subaracnoideo entre la lesión y el parénquima cerebral, además de presencia de vasos sanguíneos en este espacio, ¿no? Otra lesión extraaxial que está localizada, miren, esta es una imagen coronal ponderada en T1 con contraste en el que evidenciamos tanto los lóbulos frontales como los lóbulos temporales bilateralmente. Observamos cómo existe una lesión de ancha base extraaxial irregular. Miren cómo la base dural, como habíamos mencionado, es de ancha base, y hay incluso una reacción perióstica, esto de acá es hueso, y cómo va engrosándose este hueso, una reacción perióstica continua, ¿no? O reacción ósea, como le mencionan en general. Presenta un realce difuso luego de la aplicación de sustancia de contraste, esto sería un meningioma. Como dijimos, eran las lesiones junto con la previamente descrita más frecuentes a nivel extraaxial en adultos en particular. Una peculiaridad de este tipo de lesiones es que presentan un vaso nutricio bastante importante que condiciona, ese es el reflejo de el realce difuso. Luego del contraste vemos como en el gráfico se observa cómo hay vasos en ese espacio subaracnoideo ampliado y como el signo de presencia de sustancia gris, ¿no? Entre la sustancia blanca y la lesión neoproliferativa. Es decir, hay una interfase de sustancia gris entre la lesión extraaxial y la sustancia blanca. Corresponde igual a un meningioma. En este caso observamos una imagen axial ponderada en T2, como observamos una lesión que está a nivel bueno, esta es imagen axial ponderada en T2 y este es en T1, vemos como esta imagen ovoidea, aunque irregular, está a nivel parafalcino derecho, aunque atraviesa la línea media, principalmente su componente es del lado derecho, presenta señal heterogénea y aparentaría, por su localización, ser un meningioma. En este caso, no era una lesión extraaxial, sino se trataba de una lesión intraaxial. Como observan, hay una presencia de parénquima en su región medial, no tiene una base dural ancha a pesar de su localización y correspondía a una metástasis de un melanoma, ¿no? Que tiene una lesión, una señal heterogénea. Aprovecharemos en decir que al tener baja señal en T2 y alta señal en T1 correspondería a contenido de melanina. Tenemos otra lesión. En esta lámina observamos una imagen sagital ponderada en T1 con contraste, en el que podemos apreciar cómo existe una lesión a nivel del cuarto ventrículo que se señala por la flecha y que está extendiéndose hacia la región más inferior de la fosa posterior, incluso extendiéndose al canal espinal cervical, ¿no? Tiene una reacción irregular luego de la aplicación de la sustancia de contraste. Tiene además la tendencia, no se ve en esta imagen, pero típicamente depende de las células ependimarias y puede localizarse no solamente con extensión inferior, sino adyacente o a través de los agujeros de Luschka. Esto correspondería por su localización a un ependimoma, ¿no? Entonces, miren acá, una lesión no es la misma, pero vemos cómo puede extenderse, ya sea caudalmente o hacia incluso la cisterna del ángulo pontocerebeloso, pero a través de los, por ejemplo, agujeros de Luschka, ¿no? Entonces, es otro tipo de diseminación. Muy bien, acá tenemos otra lesión. Miren varios ejemplos de una imagen coronal ponderada en T1, este es axial ponderada en T2, en el que evidenciamos una imagen de señal, digamos, isointensa con el parénquima cerebral, en el que observamos que está localizado a nivel paracelar izquierdo, tiene una ancha base, y si observamos solamente esto, nos quedaríamos con la presencia de una lesión extraaxial, probablemente un meningioma.
Lo importante aquí es destacar que tenemos que hacer el seguimiento para ver hacia dónde se infiltra esa lesión. Es decir, tenemos que seguir si es que realmente esta lesión por su localización puede extenderse hacia cavidades adyacentes, no solamente en la cavidad craneana, sino, por ejemplo, en este caso, a nivel de la cavidad orbitaria del mismo lado. Entonces, cómo llega a extenderse a través del canal óptico hacia la cavidad orbitaria izquierda, ¿no? Entonces, incluso inferiormente va a llegar a la fosa pterigo-palatina, como observamos en esta imagen coronal ponderada en T1, ¿no? Y a nivel, en esta imagen axial, un poco más inferior, observamos más claramente, luego de la aplicación de la sustancia de contraste, cómo realza de forma difusa. En general, diremos, y aprovechando estas láminas, que cuando son lesiones extraxiales, generalmente tienen tendencia a tener bastante realce. ¿Por qué? Porque no tienen la presencia de barrera hematoencefálica. Entonces, el realce básicamente es importante, ¿no? Tenemos otras lesiones, en este caso nos estamos enfrentando a una lesión neoproliferativa, pero que vemos cómo está localizada a nivel de la región medial del lóbulo temporal del lado izquierdo. Esta es una imagen axial ponderada en T1, es la misma en ponderada en T2. Acá es igualmente en una progresión posterior, pero aunque se trata de una imagen en flare, y aquí con contraste. Entonces evidenciamos cómo principalmente es una imagen que presenta incremento de señal en T2 y flare, o T2 flare, en el que por su localización y diseminación de sustancia gris y blanca correspondería a una lesión intraaxial, en este caso un oligodendroglioma, que no presenta prominente raza luego del contraste. Muy bien, tenemos esas lesiones intraaxiales que como observamos en este gráfico, están caracterizados por su diseminación difusa dentro del parénquima, a diferencia de lo descrito a nivel extraaxial con los meningiomas. Infiltran tanto la sustancia gris como sustancia blanca, en este caso, en particular los oligodendrogliomas. Otros ejemplos de su localización y su infiltración hacia estructuras adyacentes es la presencia de estos ejemplos. Por ejemplo, tenemos aquí en las imágenes superiores, imágenes correspondientes a un glioblastoma. Esta es una imagen axial ponderada en T1 con gadolinio, y observamos cómo esta lesión tiene un realce difuso con el contraste, atraviesa la línea media y está correspondería a un glioblastoma multiforme. En este caso tenemos una imagen axial ponderada en FLAIR, en el que tenemos una infiltración del parénquima de manera difusa, incluso con infiltración de la rodilla del cuerpo calloso. En este caso, en el contexto de una terapia o radioterapia, estamos hablando de necrosis o radionecrosis. Miren cómo a nivel de la línea media también puede presentarse una lesión clásicamente parafascinia bilateral, simétrica, que comprime los lóbulos frontales, y en este caso, en una imagen ponderada en T2, observamos cómo tiene, además de su presencia sólida ovoidea, simétrica, la presencia de edema periférico. Este es un meningioma, ¿no? Aunque es gigante, ¿no? Y también el linfoma puede estar localizado en la línea media y atravesarla, y en particular, cuando aplicamos el contraste, presenta un realce difuso, sólido, predominantemente con compromiso del cuerpo calloso. Esto correspondería a un linfoma. Otro tipo de lesiones, como hemos descrito, el meningioma puede estar localizado a nivel extraaxial y diseminarse incluso a través de los agujeros de la base del cráneo hacia la base de esta, ¿no? También tenemos otro tipo de presentación de glioblastomas, que miren, también puede estar en línea media y puede diseminarse bilateralmente, aunque en este caso se trataba de un glioblastoma, ¿no? También tenemos a los meningiomas, ya descritos previamente, incluso en esta región a nivel de la silla turca, pueden aparentar inicialmente como una lesión propia de silla turca, como un macroadenoma, pero si hacemos el seguimiento, probablemente esta imagen haya tenido una realce difuso luego de la aplicación de la sustancia de contraste, y como vemos una baja señal irregular debe tener componente cálcico. En cuanto a otro tipo de, perdón, sacarlo por acá esto. No se mueve. En este caso tenemos otra lesión que presenta un realce difuso luego de la aplicación de la sustancia de contraste. Se pone para acá. Tenemos el caso de un linfoma, ¿no? Que presenta realce difuso a nivel de la línea media. Otra lesión que vemos a nivel intraaxial, pero presenta además de un componente irregular interparenquimal, componente quístico, y focos de baja señal en las imágenes ponderadas en FLAIR, con un componente infiltrativo difuso en el lóbulo frontal derecho, además que compromete a la rodilla del cuerpo calloso, correspondería a un glioblastoma. Entonces, como vemos, el espectro de lesiones intraextraciales es
múltiple, ¿no? Pero enfocándonos con las características inicialmente descritas de compartimientos, edades y frecuencia de presentación, además de intraextracial, nos ubicamos que podrían pertenecer a uno de los grupos descritos. En cuanto a enfermedad multifocada, recordemos que las metástasis son una buena consideración, pero, por ejemplo, en este caso, en imagen axial ponderada en T1 con contraste, observamos dos lesiones localizadas a nivel del lóbulo frontal, aquí en el giro frontal superior y en el giro frontal medio a nivel córtico-subcortical, y que corresponderían a metástasis. En este caso, encontramos también lesiones ovoideas, sólidas, con realce difuso luego de la aplicación de la estancia de contraste, pero a nivel extraxial. En este caso, corresponderían a meningiomas en el contexto de una neurofibromatosis. En cuanto a los tumores corticales, tenemos lesiones que van a ser predominantemente de extensión en sustancia gris y sustancia blanca. En este caso, vemos cómo se presenta una lesión en una imagen coronal ponderada en T2, que presenta alta señal. Está localizada a nivel del lóbulo temporal, predominantemente el giro temporal inferior. Que podemos plantear como diferenciales un oligodendroglioma, un ganglioglioma, por ejemplo, e incluso un DINET, aunque esta última tiene más apariencia multiquística. En este caso, podemos considerar incluso como diferencial lesiones neoproliferativas, y en este caso estamos hablando de un ganglioglioma, ¿no? No tiene mucho realce con el contraste, y en las imágenes axiales en FLAIR y en difusión no presenta señal prominente, especialmente cuando es T1. Lo que se llama la atención es las imágenes ponderadas en T2. En este caso tenemos otra lesión que es también intraxial. En este caso tenemos no solamente una resonancia, sino una imagen de tomografía, en este caso una tomografía ventana parenquimal y ventana ósea. Tenemos imágenes de resonancia magnética, en este caso ponderadas en T2 y en este caso en T1, pero con gadolinio. Observamos que en la tomografía se evidencia una lesión heterogénea irregular a nivel del lóbulo frontal izquierdo, que además presenta esta calcificación intralesional, ¿no? Lo típico de una calcificación en una lesión neoproliferativa intraxial es que pueda tratarse de un oligodendroglioma, pero obviamente tenemos que hacer la evaluación con resonancia magnética y evidenciamos mucho mejor el compromiso cortical y también en sustancia blanca, además de presentar una señal heterogénea que indirectamente nos hace sospechar la presencia de calcificaciones. Además presenta un RAS irregular, en este caso probablemente este oligodendroglioma no sea clásico, sino esté yendo a una forma anaplásica, ¿no? Clasificaciones peculiares, como parte de estas evaluaciones, como hemos mencionado, es encontrar peculiaridades de las lesiones. Nos va a ayudar la presencia de clasificaciones. Si son lesiones extraxiales, empezamos por ahí porque son las más frecuentes, por ejemplo, la presencia de calcificaciones en meningiomas. También los craniofaringiomas, obviamente localizados especialmente a nivel de la silla turca o supracelular, presentan calcificaciones en la mayoría de los casos, además de tener un componente quístico. Los cordomas, que están localizados a nivel especialmente intracraneal del clivus, presentan un componente cálcico, además. Y los condrosarcomas se diferencian de estos últimos porque presentan una localización parasagital, es decir, no están en la línea media como los cordomas clásicamente se presentan. Tienen calcificaciones, no son los más comunes es en meningiomas, pero más aún en craniofaringiomas. Si son lesiones intraxiales, estamos hablando en particular de los oligodendrogliomas que clásicamente, como en el caso anterior previamente descrito, se evidencian calcificaciones irregulares en el 90% de los casos incluso. Los astrocitomas pueden presentarse en 20% de casos, metástasis pueden presentar también los ependimomas y en particular los papilomas de plexos coroideos, pero esto hablamos de niños, por ejemplo, menores de 2 años de edad. Los gangliomas pueden presentarse también, en particular cuando se evidencian a nivel del lóbulo temporal. Entonces, miren, este caso es un diagrama en el que se evidencia cómo existe una lesión irregular de componente quístico a nivel de la silla turca. Miren cómo lo amplía, pero se extiende a nivel supracelular, incluso elevando el piso del tercer ventrículo. Tiene componente sólido, un componente quístico, en este caso de un craniofaringioma, ¿no? Entonces, observamos cómo, eh, perdón, tenemos una imagen de una tomografía en ventana parenquimal en el que encontramos una lesión ovoidea con pequeños nódulos calcificados periféricos irregulares y un componente quístico central. Esto correspondería, ¿no?, como calcificación. Nuevamente, la presencia del lóbulo frontal derecho en esta imagen axial ponderada en FLAIR
En esta imagen de tomografía, en ventana parenquimal, observamos cómo esta imagen difusa está obviamente acompañada de una lesión cálcica intralesional. Entonces, por el ejemplo desarrollado previamente, se evidencia que correspondería a un oligodendroglioma. Tenemos otra vez en varias tres imágenes, una imagen coronal ponderada en T1, imagen sagital en la misma secuencia y una imagen de tomografía. Empezamos por la tomografía, que es una imagen axial en ventana ósea, en la que observamos una lesión ovoidea, mejor dicho, multilobular, localizada a nivel de la región celar y supracelar, con extensión parcial a la fosa craneal anterior, bilateral, ambas, pero en la región posterior y en particular a la región de la fosa posterior, de la fosa media izquierda, en región, en particular en región a nivel paracelar, que presenta densidad cálcica interlesional. Entonces, ya por esta apariencia nosotros debemos sospechar que se trata de un meningioma, no es una ubicación, digamos, más frecuente que presente tanta calcificación, una lesión de este tipo, pero correspondería. En imágenes sagital y coronal descritas, evidenciamos en las secuencias en resonancia que justamente por su presencia, la presencia de calcificación presenta una señal heterogénea, predominantemente baja, ¿no? Irregular. Entonces, esto es un meningioma, como hemos mencionado. Entonces, lo otro es que saber si una lesión tiene quiste o tiene un componente sólido. En este caso que habíamos descrito previamente, esta es una imagen sagital ponderada en T1 con contraste, en que evidenciamos un componente quístico predominante, también tiene componente sólido, pero predomina el primero, con realce periférico, luego de la aplicación del contraste. Clásicamente esto sería un cranofaringioma. Tenemos una lesión localizada a nivel de la cisterna del ángulo pontocerebeloso derecho, en el que se evidencia además un componente multiquístico que clásicamente debería tener un poco más de alta señal en esta imagen axial ponderada en T1, aunque no presenta realce clásicamente. Esto correspondería a un quiste neuroentérico que no es tan común, pero esa es la descripción clásica, ¿no? Y tenemos, si tiene un componente quístico, a nivel intraaxial, localizada a nivel de la región medial del lóbulo frontal izquierdo, en esta imagen axial ponderada en T1 con gadolinio, como presenta una cápsula irregular, aunque engrosada, con un componente necrótico intralesional que correspondería a la presentación, a una de las presentaciones más clásicas, que es del glioblastoma. Entonces, hemos visto características clásicas, como por ejemplo la presencia de calcificaciones o componentes quísticos, y ya más o menos vamos aproximándonos a lo que serían diversos subtipos de tumores, dentro de lo que habíamos desarrollado fueran el approach inicial, que era la presencia de diferentes variaciones de tipos de tumores de acuerdo a la edad, de acuerdo a su componente intra o extraaxial, al componente intracraneal o extracraneal en particular, y a esos componentes descritos previamente. Una vez nos encontremos en la resonancia magnética, hay peculiaridades con respecto al protocolo en T1, por ejemplo. Lo típico de una lesión más frecuente es que la señal en T1, como hemos observado, sea de baja señal en T1. Y solo algunos tumores presentan alta señal en T1. Por ejemplo, lo que habíamos mencionado inicialmente, que aparecía una lesión que parecía un meningioma, pero estaba a nivel paracelar derecho predominantemente, que era por componente de melanina que presentaba alta señal en T1. Esto, por su componente de melanina, tenía alta señal y correspondía a metástasis de melanoma. Otro tipo de lesiones que tienen alta señal en T1 son que tengan, además de melanina, pueden tener alto contenido proteináceo o grasa. Habíamos mencionado, por ejemplo, el quiste neuroentérica, que clásicamente tenía un incremento de la señal en T1. Entonces, eso podría ser un quiste neuroentérico, por ejemplo, ¿no? También quistes dermoides pueden presentar alta señal. Típicamente los lipomas, en su localización habitual adyacente al cuerpo calloso, pueden presentar una alta señal en T1, aunque no es frecuente nuevamente. Los quistes dermoides también pueden presentar alta señal en T1, ¿no? Si hablamos de sangrado, solamente en determinados estadios puede presentar incremento de señal en T1. Va a cambiar su comportamiento de acuerdo al grado de reducción del sangrado. Empezando por oxihemoglobina, desoxihemoglobina, y llega al estadio de metahemoglobina, que es un sangrado de evolución subaguda. Aquí puede presentar alta señal en T1, no en todos los sangrados. Cuando es metahemoglobina, sí. Entonces, en esos casos, por ejemplo, tumores hipoficiarios que sangran, en apoplejía hipoficiaria puede presentarse alta señal en T1. En tumores metastásicos que de por sí sangran, también puede presentarse alta señal en T1. Aneurismas, por ejemplo, que simulan cuando son grandes y están trombosados, que simulan lesiones neoproliferativas, especialmente a nivel paracelar, es una alta señal en T1, nos hace sospechar, pero por contenido de metahemoglobina. También cuando hay contenido de colesterol, en el caso del quiste coloide, clásicamente a nivel de la línea media, ¿no?
y adyacente al septum pelúcido puede presentar una alta señal en T1. Ya habíamos hablado de melanina, los efectos de flujo en flujo lento no es clásico, pero puede presentarse una alta señal en T1, y cuando hay cationes paramagnéticos tampoco es clásico, como cobre y manganeso en particular, ya no tanto de tumores, sino de lesiones inflamatorias infecciosas. Entonces vemos como en este caso, en esta imagen coronal ponderada en T1, encontramos una imagen multilobular localizada a nivel de la silla turca que la amplía y además se extiende a nivel supracelular, elevando el piso del tercer ventrículo en íntima relación a la superficie medial e inferior de los núcleos de la base, y presenta en uno de sus bordes presencia de contenido hemorrágico. Esto corresponde a una apoplejía hipoficiaria, o mejor dicho, una lesión macroadenoma con sangrado, ¿no? Muy bien, en este otro caso estamos observando una lesión que tiene un componente mixto, es decir, un componente ovoideo periférico, ¿no? Que, perdón, está, está localizado a nivel de este componente de alta señal en T1, que compromete la región posterior del cuerpo calloso, el esplenio del cuerpo calloso, y tiene alta señal. Por su localización intraaxial y atravesar la línea media y tener componente hemorrágico, estamos pensando que se trata de un glioblastoma multiforme. En este caso, a nivel del lóbulo temporal, es una imagen sagital ponderada en T1, a nivel del lóbulo temporal, en el que podemos observar cómo existe una señal heterogénea que tiene alta señal irregular, que correspondía a la metástasis de una melanoma. Lo otro que tenemos que ver es que tenga baja señal en T2, ¿no? Alta señal en T1 es atípico, y baja señal en T2 también es atípico, ya que la mayoría de lesiones neoproliferativas intraaxiales e incluso extraaxiales presenta alta señal en T2. La baja señal en T2 nos señala que hay hipercelularidad. Entonces, en esos casos pensamos típicamente en linfomas, ¿no? También extraaxiales los meningiomas, que pueden tener baja señal en T2, binet, germinoma, en glioblastomas en general, lesiones de alta proliferación celular, y obviamente hablamos de metástasis, ¿no? Dependiendo de los tipos tumorales, pero en general de metástasis. También las bajas señales en T2 se dan por calcificación, pero por otro motivo, debido a que la calcificación no tiene protones. El calcio, obviamente, en ese lugar no va a presentarse señal. Entonces, no es porque sea hipercelular, sino porque en ese lugar no haya señal, y baja la señal, por lo tanto, en las imágenes ponderadas en T2 en particular. El contenido de sangre, pero en el caso de la alta señal en T1 era metahemoglobina en sangrado de evolución subaguda. En este caso es sangrado de evolución crónica. Entonces, ahí puede encontrarse baja señal. Obviamente, si ese flujo, si existiera un flujo sanguíneo que ocasiona un vacío de flujo, también puede verse como una baja señal. Se recuerdan que hablamos de lesiones que tienen un componente quístico y un foco de componente vascular periférico, es el hemangioblastoma. Puede verse ese componente de baja señal, pero por vacío de flujo. También en malformaciones vasculares, obviamente, ¿no? Proteínas también pueden tener baja señal cuando es quiste coloide, y la melanina también como metástasis de melanoma, pero sugiero en este caso ver T1. Entonces, ven ejemplos, por ejemplo, que habíamos mencionado del metástasis de melanoma localizado a nivel paracelular derecho. En este caso es una imagen axial ponderada en T2, y hay focos de baja señal, ¿no? Tenemos en este caso el glioblastoma, también tiene baja señal, pero por hipercelularidad. En el PINET, perdón, tenemos una imagen localizada a nivel de la región pineal, ¿no? Tiene, en el caso de los metástasis carcinoma mucinoso, localizado a nivel del hemisferio cerebeloso izquierdo por hipercelularidad, como presenta una baja señal en T2. En el caso del linfoma, vemos también nuevamente baja señal en T2 a nivel de la región medial del hemisferio cerebeloso izquierdo, en una imagen ponderada en T2. Una imagen en FLAIR, vemos como en el linfoma puede verse una hipercelularidad de manera indirecta a través de su baja señal, localizada a nivel de la región de los núcleos de la base derechos, ¿no? En esta imagen axial ponderada en T2, vemos como el oligodendroglioma presenta una alta señal difusa, ¿no? No es lo típico, pero podría presentar esta baja señal en T2 por un centro de alta proliferación celular, cuando especialmente está yendo a un alto grado de diferenciación, de desdiferenciación. El ependimoma también puede presentar una discreta señal intermedia en T2, ¿no? Y el meningioma, miren como en este caso que habíamos observado a nivel de parafalcino bilateral simétrico, como presenta una señal intermedia en T2, ¿no? Entonces, en difusión, ¿cómo se comporta? Esto tenemos que mencionar en especial cuando hablamos de lesiones que tienen un realce anular periférico, pero que en difusión nos permite distinguirlo de una lesión metastásica con absceso. Obviamente, algunas características de la metástasis es que presente un realce un poco más
aunque no es clásico, regular y asimétrico, es decir, una pared puede estar más engrosada que la otra, en particular si es lateral, a diferencia del absceso que es, dependiendo de su estadio, obviamente, si es más tardío, puede presentar una pared más gruesa. Inicialmente en un estadio precoz puede presentar una pared más lisa y menos engrosada. Si hacemos la difusión con el correspondiente mapa ADC, deberíamos observar que en los abscesos, debido a la presencia de pus, ese centro está muy limitado al movimiento de las moléculas de agua, ese movimiento libre bromiano, y presenta un incremento claro de la señal, a diferencia de las metástasis, que no presenta un incremento de la restricción dentro de su contenido, que puede ser necrótico, pero que no es tan incrementada la señal como en el caso de abscesos, sino en su pared. ¿Por qué? Porque a nivel de la pared, al ser una lesión neoproliferativa de origen, presenta mayor proliferación celular. Eso es lo que predomina. En cuanto a realce, pueden ser tumores extraestraciales, en particular estos tumores extraciales presentan, como habíamos mencionado, por la ausencia de barrera hematoencefálica, prominente realce, en particular meningioma schwannoma, que representa la mayoría de estos casos. Los gliomas de alto grado pueden presentar cierto grado de realce, obviamente hablamos en particular de los glioblastomas multiformes. De bajo grado podrían ser, en el caso de astrocistomas pilotíticos, por ejemplo, o gangliomas, como vimos en ejemplos previos. Linfoma clásicamente tiene realce difuso, pero sabemos que linfomas pueden presentarse de formas atípicas, ¿no? Metástasis también presenta realce, puede ser anular, y los no tumorales, como habíamos observado en un ejemplo con difusión, en infecciones, en particular abscesos, ¿no? Esclerosis múltiple también puede presentar, pero es de manera atípica, y no veremos este caso debido a que no es motivo de la revisión. Entonces, tenemos, por ejemplo, aquí como hay una imagen irregular de alta señal en T2 a nivel del lóbulo temporal izquierdo, que se repite en ambos niveles de los ejemplos descritos y que, perdón, correspondería a un astrocitoma, ¿no? Pero como en el RAS no presentaba prominente RAS. Entonces, en este caso, otro caso presentamos ya previamente visto una imagen coronal, ponderada entre uno con contraste, como hay un realce, una lesión neoproliferativa intraxial a nivel de la región más inferior del lóbulo temporal derecho, correspondía a un ganglioma por ese realce, ¿no? Luego tenemos clásicamente a nivel de la fosa posterior con un componente quístico y también sólido irregular con realce en este último componente, luego del contraste correspondería a un astrocitoma pilocítico clásicamente descrito. Entonces, miren cómo aquí observamos una lesión predominantemente localizada en la cisterna del ángulo pontocerebeloso derecho, que incluso va a extenderse a la fosa craneal media anteriormente, que correspondía a un schwannoma, ¿no? Que por ser extraxial presenta bastante realce. Una lesión intraxial que atraviesa la línea media, que el componente sólido corresponde a un linfoma. Tenemos imágenes, en este caso, que no presentan realce prominente luego del contraste, ¿no? Que a pesar de su extensión, tiene un bajo celular, un grado bajo de desdiferenciación bajo, es decir, se trata de un astrocitoma difuso, ¿no? A nivel del lóbulo temporal derecho, incluso que se extiende a los núcleos de la base del mismo lado, ¿no? Entonces, miren cómo con el contraste no presenta realce con el contraste, ¿no? Entonces, tenemos otras lesiones que presentan realce, como por ejemplo los meningiomas, en este caso en imagen coronal ponderadamente uno con contraste, adyacentes a las alas del hueso esfenoides en el lado izquierdo, y un schwannoma que habíamos observado, un linfoma que es intraxial, que presenta realce, los papilomas plexos coroideos presentan un realce difuso también, los hemangioblastomas, como hemos mencionado, presentan en adultos, especialmente en fosa posterior, un componente quístico y un componente nodular sólido que puede presentar realce, además un componente vascular de baja señal en T2. Los astrocistomas pilocíticos también presentan, como hemos observado, un componente mixto, quístico y sólido, y a este nivel con bastante realce luego de la aplicación del contraste. Y los gangliomas también pueden presentar realce. Vemos en este otro caso como en una imagen axial ponderada en FLAIR se evidencia un componente, una extensa lesión infiltrativa a nivel del lóbulo frontal derecho que se extiende incluso al lado contralateral a través del cuerpo calloso, en este caso en el genu, y que tiene un componente quístico posterior y un componente irregular sólido con realce irregular, luego del contraste correspondería a un glioblastoma. También tenemos acá otros ejemplos similares, como existe un componente sólido irregular con realce parcheado, ¿no? Que compromete al lóbulo temporal derecho, pero también a los núcleos de la base, incluso al diencéfalo del mismo lado, y con el realce presente ese realce parcheado irregular que corresponde a un glioblastoma multiforme.
Entonces, la herida anular se puede presentar en metástasis, glioblastoma, ya hemos visto que en abscesos, en enfermedades infecciosas, obviamente, esclerosis múltiple y hematomas crónicos también, y vemos este ejemplo, cómo puede presentar herida anular, un glioblastoma que es intraaxial, también una metástasis o un absceso, y nos puede ayudar la difusión como describimos previamente. Y con el contraste, como vimos, podemos ver que además pueden presentarse múltiples lesiones. Si no las vemos bien con zinc gadolíneo, las realzamos mucho mejor luego de la aplicación del contraste en el caso de estos meningiomas, ¿no? Cuando hay un realce leptomeningio, podemos plantear ya sea una infección leptomeningia o tratarse de una diseminación carcinomatosa leptomeningia de un tumor, una metástasis, ¿no? Entonces, hay otros tumores comunes como el cordoma que habíamos descrito, el cordosarcoma, el estesioneuroblastoma. En el caso de los primeros, especialmente adyacentes a clivus, estesioneuroblastoma dependientes del epitelio nasal, el linfoma, que bueno, tienen esa apariencia sólida, irregular, en la línea media, con raza difusa de contraste, metástasis ya descritas previamente, los mielomas con esa peculiar alta señal en T1, y otros paragangliomas a nivel más inferior, ¿no? En particular cuando se extienden al agujero yugular, ¿no? Y los carcinomas sinonasales que pueden confundirse cuando una lesión se está localizada a nivel de silla turca o pensamos que tiene un componente infiltrativo basal. Entonces, miren acá, tenemos, por ejemplo, una lesión irregular, sólida, localizada a nivel del cuerpo, del hueso esfenoides. Entonces, típicamente, además compromete parcialmente al clivus. Miren cómo hace lisis en el hueso correspondiente, ¿no? Entonces, la típica presentación de un cordoma, ¿no? En la línea media, componente de clivus, cuerpo del hueso esfenoides, y un realce irregular del contraste, ¿no? A diferencia de esta otra lesión que es más osteolítica, que es parasagital, que correspondería a un condrosarcoma, ¿no? También tiene realce, pero es parasagital. Y en este otro caso, que tiene en particular un componente vascular bastante prominente, un paraganglioma, que está infiltrando al agujero yugular del lado derecho, ¿no? Muy bien, tenemos acá otros ejemplos de lesiones neoproliferativas. En este caso observamos que el componente infiltrativo predominante está a nivel de la región faríngea, ¿no? Entonces, en este caso, no confundir con este engrosamiento que se ve en la tomografía axial, con contraste como hay una lesión infiltrativa, un tejido irregular a nivel de la faringe, que va a extenderse incluso superiormente adyacente al clivus, infiltrando esta parte, ¿no? De manera irregular en la base del cráneo, ¿no? Entonces, esto típicamente corresponde a un carcinoma, ¿no? Entonces hay tumores celares y paracelares, como resumen los adenomas, ya observamos los macroadenomas en particular, los craniofaringiomas, que son los dos más frecuentes en esa región, los meningiomas que pueden ser múltiples, incluso celares también, como vimos, o paracelares, que se de Darras, que es un diferencial, los gliomas quiasmáticos no son tan frecuentes, igual que los dermoides y epidermoides, en particular en jóvenes, los germinomas, en particular a nivel de la región pineal, los schwannomas, en la cisterna del ángulo pontocerebeloso, que también puede estar a nivel celular y paracelular y las metástasis. Entonces observamos cómo acá existe una región heterogénea, una lesión heterogénea con raza irregular de contraste, con calcificaciones, ¿no? Que en este caso correspondían a un craniofaringioma, ¿no? Entonces, luego tenemos otras lesiones, como en este caso en una tomografía, igualmente localizada a nivel de la silla turca, ¿no? Muy bien. Vamos a avanzar un poco más por cuestión de tiempo. En este caso tenemos un craniofaringioma típicamente por su componente a nivel de la silla turca. Otras lesiones en ángulo pontocerebeloso, meningiomas, los schwannomas y meningiomas. Y en particular puede presentarse formas atípicas de presentación de meningiomas con componentes multiquísticos incluso, en este caso a nivel de la cisterna del ángulo pontocerebeloso. Hay que plantear esa diferencia. Al igual a nivel de la región pineal, hay otras lesiones como pineocitomas, y meningiomas incluso, ¿no? En este caso, un meningioma gigante, ¿no? Como está localizado a nivel de la región pineal y que desplaza estructuras adyacentes, ¿no? Y un realce difuso con el contraste. En este caso, en los quistes dermoides, con ruptura y componente graso en el espacio subaracnoideo de forma difusa, a nivel intraventricular incluso, ¿no? En este caso también tenemos otra lesión a nivel de la glándula pineal, en este caso un germinoma que clásicamente presenta un discreto incremento o mejor incremento de atenuación en la imagen en tomografía. Bueno, a nivel intraventricular tenemos lesiones que pueden ir desde, en este caso, los astrocitomas, en particular a otras más clásicas en adultos jóvenes como son
por ejemplo, los neurocitomas centrales, ¿no? Entonces, ese sería un resumen de todas las lesiones neoproliferativas. Les agradezco su atención, ya me rebasan el tiempo. Si hubiera alguna pregunta breve. De no ser así, me despido. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias por la ponencia del día de hoy, doctor. El certificado se lo estaremos enviando al correo. Me parece que no hay preguntas.